Las campanas apenas empiezan a sonar cuando el aire se corta como si alguien hubiera apagado el mundo, y entonces la ves, la Catrina, inmóvil, mirando directo al altar como si reconociera un crimen. Las velas chisporrotean, casi susurrando «ya es hora», mientras una voz helada murmura «la deuda sigue viva». Los invitados no entienden nada, pero ella sí, y el novio también. Porque esa boda perfecta no nació del destino, sino de un pacto sucio que está a punto de reventar frente a todos, y nadie está listo para lo que la muerte vino a reclamar. Ay, mis niños. Si ustedes supieran lo que realmente cayó sobre esa iglesia en el instante después de la introducción, se les helaría la sangre igual que a ellos. Porque la aparición de la Catrina no fue un símbolo, ni una advertencia poética, ni un mal presentimiento. Fue una irrupción brutal. Una entrada sin permiso, como solo la muerte sabe hacer. La novia, pobrecita mía, seguía sosteniendo el ramo, pero los dedos lo apretaban tan fuerte que parecía que iba a partirlo por la mitad. Ella la vio. Ella la reconoció. Ella entendió. Porque la Catrina no estaba mirando al altar por respeto. Lo hacía como testigo. Como quien regresa a cobrar una mentira vieja, un error enterrado, un pacto sucio firmado con el alma y el miedo. Las velas empezaron a chisporrotear. No como cuando entra viento, sino como si estuvieran respirando la misma angustia que tragó el aire del templo. Y entre esas chispitas inquietas se filtró un murmullo helado, «ya es hora», luego vino la frase. La que cortó todo. La que descosió la realidad como una cuchillada, «la deuda sigue viva». ¡Ay, mis cielos! Ese susurro no cayó dentro de la iglesia. La atravesó. Los invitados miraron alrededor como niños perdidos en un bosque que crece de noche. Algunos intentaron reír, risa fina, risa defensiva, risa de quien se niega a aceptar que algo está muy mal. Otros apretaron el pecho, porque aquel olor, ese olor a tierra húmeda, a tumba recién abierta, no se confundía con nada. Pero el novio. El novio no rió. Ni fingió. Ni disimuló. Su postura impecable se quebró frente a todos. El mentón tembló. Las pupilas se le abrieron como si hubiese visto el fantasma de su propio final. Y una línea de sudor frío bajó por su nuca, traicionándolo. Porque él sabía. Él sabía exactamente qué significaban esas palabras. Y la novia, cuando lo miró, cuando sus ojos chocaron con los de él, lo entendió todo sin que nadie tuviera que explicarle nada. Él hizo algo. Algo que convocó a la muerte. Algo que ahora ya no podía esconder. La Catrina dio un paso. Uno solo. Pero ese paso apagó la energía de la boda como si alguien hubiera desconectado el mundo. La música murió. Las flores se marchitaron con un suspiro, como si un invierno súbito hubiera atravesado los pétalos. La temperatura cayó en picada, no era aire acondicionado, era ese frío que solo sube desde el fondo de una fosa. Los invitados quedaron atrapados entre el shock y la negación. ¿Es parte del ritual?, susurró una señora, temblando. ¿Un homenaje? ¿Una performance artística? Nadie creía lo que decía. Pero todos buscaban desesperadamente una explicación que no los hiciera aceptar lo que estaban viendo. Solo la figura vestida de negro, silenciosa, deformada, con esa mirada fija que jamás pestañeó, permaneció impasible. Como si estuviera observando el cumplimiento de algo que llevaba años esperando. El novio intentó recuperar el control. Enderezó el cuerpo, tragó saliva, respiró hondo, y dijo, «Por favor, todos, mantengan la calma». La voz se le quebró como vidrio. Y todos lo percibieron. La novia también. Ese quiebre fue la grieta que dejó escapar la verdad. La Catrina levantó la mano. Despacio. Lenta. Implacable. Y señaló directamente a la novia. Un dedo. Uno. Suficiente para hundir todas las esperanzas que aún quedaban. Los invitados contuvieron la respiración. El novio dio un paso hacia adelante, como un reflejo de culpa o instinto de proteger la mentira que él mismo había creado. Pero la Catrina no lo miró. No lo necesitaba. Porque la deuda. Ay, mis amores, no era solo de él. Ella, la novia, también estaba marcada. Y cuando ella lo comprendió, cuando sintió que la muerte no había venido a observar, sino a tomar algo, algo que tenía su nombre escrito, la garganta se le cerró.
Las piernas le temblaron. Y el destino empezó a desmoronarse ante sus ojos. Y justo cuando creyó que nada podía empeorar. La figura vestida de negro, la silenciosa, la deformada, la que no había dado un solo paso desde que llegó, comenzó a avanzar. Lenta. Arrastrando los pies. Oscura como un recuerdo que nadie quiere volver a ver. Acercándose al altar, lista para reclamar lo que le pertenece. ¡Ay, mis cielos! Prepárense, porque lo que ocurrió después no fue casualidad, ni coincidencia, ni susto pasajero. Fue la fractura definitiva. El instante en que lo invisible decidió hacerse carne para que nadie pudiera mirar hacia otro lado. La figura vestida de negro avanzaba. Paso por paso. Arrastrando un pie, luego el otro, como si cada movimiento costara séculos de peso y condena. El sonido de sus pasos era suave, pero retumbaba en el pecho de todos como un eco antiguo. La novia dio un paso hacia atrás. Instintivamente. Como un animalito cercado que no sabe de dónde viene la amenaza, pero siente que ya no tiene salida. El novio quiso alcanzarla, pero la Catrina extendió la mano y él se congeló en el acto. Ni un centímetro más. Como si el aire de pronto se hubiera convertido en un muro sólido. ¡Ay, esa mano! Tan elegante, tan fina, pero tan mortal. La figura negra se detuvo a la mitad del pasillo. Su rostro, si es que aún podía llamarse rostro, estaba cubierto por un velo desgarrado, y bajo él apenas sombras moviéndose donde debería haber piel. Los invitados empezaron a inquietarse. Esta mujer no estaba en la lista. ¿Es una actriz? ¿Una intervención artística? ¿Una amenaza? Los murmullos crecieron, pero ninguno se atrevía a acercarse. Porque aunque intentaran negarlo, aunque trataran de buscar lógica, el instinto los estaba traicionando. Esa figura no era de este mundo. La iglesia estaba sintiéndolo. El cuerpo también. Las velas seguían chisporroteando, más fuerte, como si quisieran avisar algo que nadie sabía escuchar. Entonces sucedió. La Catrina movió la cabeza. Apenas un gesto. Suavito. Pero ese movimiento bastó para que la figura negra levantara el rostro por completo. ¡Ay, mis amores! Ojalá nunca ninguno de ustedes tenga que ver algo así. Bajo el velo, no había piel, solo trazos de lo que alguna vez fue un ser humano. Cicatrices que parecían dibujadas con cuchillo caliente. Huecos donde deberían estar los ojos. Una boca que no se abría para hablar, pero que respiraba como si el aire le doliera. La novia soltó un gemido ahogado. El novio apretó los dientes. Y algunos invitados se pusieron de pie listos para correr, aunque no sabían hacia dónde. La voz de la Catrina resonó entonces. No fue un grito. No fue un susurro. Fue algo que estremeció las paredes, como si la iglesia entera hablara desde sus cimientos. Ella recuerda. La novia negó con la cabeza, desesperada. Yo no, balbuceó, temblando. Pero la figura negra levantó la mano y señaló el pecho de la novia. Un gesto lento, casi reverente, como si estuviera tocando un recuerdo que llevaba años dormido. Y fue ahí cuando los vitrales estallaron. Uno primero. Luego otro. Hasta que los colores se rompieron en 1000 cuchillas de luz, cayendo al piso como lluvia rota. El viento entró con furia. No viento natural, no brisa, sino un soplo denso, helado, pesado como la respiración de un difunto recién despertado. Los invitados gritaban, se agachaban, se cubrían la cabeza. El sacerdote falso se dejó caer al suelo como si le hubieran quitado las fuerzas. Y la novia se quedó paralizada, con lágrimas cayendo sin sonido. ¿Qué es esto?, dijo entre sollozos. La Catrina dio otro paso. Sus pies no hacían ruido, pero cada avance suyo retumbaba como si caminara sobre huesos. Lo que ustedes hicieron, respondió con una serenidad cruel, no quedó enterrado. La figura negra comenzó a acercarse aún más al altar. Los invitados empezaron a retroceder. Incluso los que estaban sentados al fondo se levantaron, empujándose, asustados. Y entonces, el novio gritó, «¡Basta! ¡Detente! Esto no es parte del trato». ¡Ay, ese grito! Ese grito fue como un golpe seco en la espalda de la realidad. La novia giró hacia él con ojos enormes,
llenos de incredulidad. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, él respondió, pero ya era tarde. ¿Qué trato? Insistió, casi sin voz. El silencio cayó como una losa. Pesado. Irrompible. La Catrina ladeó la cabeza. Con pena. Con decepción. Con algo muy parecido a la ironía. Él sabe, dijo. Y la figura negra, ahora a pocos pasos del altar, levantó un objeto pequeño, oscuro, envuelto en tela. Algo que llevaba escondido desde que entró en la iglesia. Los invitados contuvieron el aliento. La novia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El novio retrocedió como un niño atrapado en su propia mentira. No, no lo abras, susurró. Por favor, no lo abras. Pero fue inútil. La figura negra empezó a desenvolver lentamente el paquete. Capa por capa. Tela por tela. Como si estuviera desenterrando una historia vieja que llevaba años clamando por salir. La Catrina observaba con esa calma temible que solo tienen los que ya conocen el final. Los invitados empezaron a llorar sin entender por qué. Y cuando la última capa cayó. Cuando el objeto quedó expuesto. ¡Ay, mis niños! La novia dejó de respirar. El novio cayó de rodillas. Y la iglesia entera sintió que la muerte acababa de reclamar su lugar. Pero eso que sostenía la figura negra, no era lo que nadie esperaba. Y justo ahí, cuando la novia abrió la boca para gritar, y el novio quiso arrancarlo de las manos de la figura, y la Catrina bajó la mirada con una sombra de compasión, el objeto brilló. Un destello pequeño. Vivo. Casi humano. Algo que no debería estar ahí. Algo que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Y ese destello, mis amores, lo cambió todo. El caos apenas empezaba, y nadie estaba listo. ¡Ay, mis niños! Lo que pasó después de aquel destello no fue un simple susto, ni un truco de luz, ni un espejismo provocado por el miedo. Fue la revelación del precio. Ese precio del que nadie quiere hablar, pero que siempre, siempre llega. Porque cuando la figura negra terminó de desenvolver el objeto, ese pequeño bulto oscuro que sostenía entre sus manos deformadas, lo que quedó expuesto no era una reliquia, ni un amuleto, ni un símbolo religioso. Era un relicario. Antiguo. Desgastado por dedos que ya no existen en este mundo. Cubierto de tierra, y de algo más oscuro, algo seco, algo que no quiero nombrar. La novia sintió un tirón en el pecho, como si ese relicario llevara dentro un pedacito de su alma que ella había olvidado entregar. El novio, en cambio, soltó un gemido ahogado, casi infantil, como si hubiera visto su propio pecado materializarse frente a todos. La figura negra abrió el relicario. ¡Ay, mis amores! Que Dios los proteja de ver algo así algún día. Dentro había una fotografía. Vieja, ajada, apenas sostenida por los bordes. En ella aparecían 3 personas, la novia, el novio y una muchacha joven, con la misma sonrisa que ahora estaba muerta en la mirada vacía de la figura negra. Un murmullo recorrió la iglesia como una serpiente viva. ¿Quién es ella? ¿Por qué está en la foto? ¿Esto es real? La novia se tapó la boca con las manos. Las lágrimas le caían sin permiso. Se inclinó hacia adelante, casi doblándose por la mitad, como si el peso de esa imagen fuera demasiado. El novio cerró los ojos con fuerza. Pero la verdad, ¡ay!, la verdad no se tapa con párpados. La figura negra dio otro paso, y el suelo crujió bajo ella como huesos rompiéndose. La Catrina habló entonces. Con esa voz suave, pero que atraviesa. Ella pagó primero. La novia tropezó hacia atrás. No, no, eso es imposible. No mientas, susurró el novio, sin fuerza. No vuelvas a traerla. No así. Pero era tarde. El pasado no estaba pidiendo permiso. Estaba cobrando. La figura negra bajó la cabeza y de su garganta rota salió un sonido, no humano, no animal, un lamento que venía de un lugar donde el tiempo ya no existe. ¡Ay, mis niños! No era un grito. Era un reclamo. Y ese reclamo abrió la puerta de la verdad que todos querían mantener cerrada. La Catrina levantó el relicario con su mano fina, impecable, mortal. Ustedes dos, dijo, prometieron algo que no era suyo.
Yo no prometí nada. Lloró la novia. No con palabras, replicó la Catrina, mirándola con compasión triste. Pero sí con silencio. El novio cayó al suelo de rodillas, respirando como quien intenta no ahogarse en su propia culpa. Yo solo quería salvarla, dijo él, sin alzar la vista. ¿Salvar a quién?, preguntó la novia con voz rota. La figura negra levantó la fotografía para que todo el templo la viera. Y la Catrina, sin pestañear ni un segundo, respondió: a ella. El silencio fue tan absoluto que hasta las velas dejaron de moverse. Ahí estaba la verdad. Cruda, sucia, irreversible. La mujer de la foto, la muchacha sonriente, la que ahora estaba convertida en aquella figura oscura y rota. Había amado al novio. Y había muerto por él. La novia sintió un mareo brutal. Tuvo que apoyarse en el respaldo de un banco para no caer. Su respiración se volvió un puñal clavándose una y otra vez en su pecho. Tú me dijiste que ella, balbuceó, que ella murió en un accidente. Lo fue, susurró él, llorando ya sin dignidad. Pero no fue un accidente del todo. La Catrina lo interrumpió. Ustedes la sacrificaron. No, gritó el novio. Yo no quería. Yo solo pedí tiempo. Solo pedí que tú no murieras. La novia se quedó congelada. Sin parpadear. Sin respirar. Que yo no muriera. El doctor dijo que, él temblaba, que tu enfermedad no tenía cura. La novia apretó los dientes, luchando por no dejar que el dolor la derrumbara. ¿Quería salvarme, entregándola a ella? Un murmullo horrorizado recorrió a los invitados. Algunos lloraban. Otros rezaban. Algunos simplemente repetían «Dios mío» una y otra vez. Pero la Catrina bajó la mirada. No en burla. En luto. El pacto siempre cobra equilibrio, dijo. Por una vida, otra vida. La voz de la figura negra finalmente salió de su cuerpo. Quebrada. Como vidrio arrastrado por una tormenta. Yo confié en ustedes. Ay, mis pequeños. Esa frase dolió más que cualquier grito. Y fue entonces cuando el verdadero horror se instaló en la novia. No era que la muerte hubiera venido por todos. Era que la muerte había venido por un trato injusto, roto, sucio, un trato que ella no sabía que había firmado, pero que la muerte había reconocido como válido. Y ahí comenzó el pánico interno. La novia cayó de rodillas. No por debilidad física, sino por una culpa que no sabía que llevaba encima. El novio intentó tocarla, pero ella se apartó como si el contacto quemara. No me toques, déjame explicarte. No hay explicación que limpie esto, dijo ella, con una calma devastadora. La figura negra lloraba. Lágrimas espesas, negras, que caían al suelo como gotas de tinta maldita. La Catrina dio un paso más hacia el altar. La deuda, dijo, todavía no está pagada. ¿Qué más quieren?, preguntó el novio, desesperado. Lo que faltó, respondió ella. Lo que ustedes escondieron. Lo que evitaron entregar, y entonces miró a la novia. Directo. Sin miedo. Sin prisa. Ella sabe qué es. La novia cerró los ojos. Una imagen atravesó su mente como un cuchillo. Un recuerdo que había enterrado. Uno que no quería ver. Uno del que nunca quiso hablar. Los invitados contenían el aliento. El novio sabía que si ella lo decía, el último hilo que sostenía esa boda, esa historia, ese vínculo con el mundo de los vivos, se rompería para siempre. La Catrina levantó la mano una vez más. Dilo, ordenó suavemente. Porque cuando la verdad salga, la muerte decidirá a quién se lleva. La novia abrió los ojos. Y justo cuando iba a hablar, la puerta principal del templo se abrió de golpe. Un viento helado entró. Una sombra cruzó el umbral. Un sonido extraño resonó entre los bancos. Y lo que entró. ¡Ay, mis cielos! No era humano. Y aquí, mis niños, el pánico dejó de ser interno. Se volvió absoluto. ¡Ay, mis niños! Lo que cruzó el umbral esa noche no tenía nombre, ni forma fija, ni intención de esconder de dónde venía.
La puerta del templo se abrió como si una mano invisible, y muy antigua, la hubiera empujado con fuerza. Un viento helado recorrió las bancas, apagando algunas velas y haciendo temblar a los invitados como hojas secas. Y entonces, la sombra entró. No caminaba. No flotaba. No avanzaba como nada que ustedes hayan visto. Era como un trazo de oscuridad desgarrando el aire, contorsionándose, tratando de adoptar una forma que la luz rechazaba. La novia se llevó la mano a la boca. El novio retrocedió arrastrando las rodillas. La figura negra levantó la cabeza con un sobresalto, como si reconociera al recién llegado. La Catrina dio un paso hacia atrás. ¡Ay, mis cielos! Esa reacción dijo más que 1000 palabras. Ni la muerte misma se acercó. Los invitados empezaron a retroceder hacia las columnas, empujándose entre sí con desesperación. Algunos cayeron. Otros rezaban. Pero ninguno se atrevía a mirar directamente a la sombra. La novia sí. Por un instante. Y ese instante fue suficiente para destruirle un pedazo del alma. Porque la sombra, esa cosa informe, esa presencia que parecía hecha de todos los susurros que uno escucha cuando está solo en la noche, pronunció su nombre. No con voz humana. No con sonido. Con algo más profundo. Algo que uno no oye con los oídos, sino con los huesos. La novia se llevó las manos al pecho. No, no puede ser. ¿Lo reconoces?, preguntó la Catrina, sin levantar la vista. No, mintió ella, temblando. No sé qué es eso. Pero sí sabía. Ay, mis niños, sí sabía. El novio tragó saliva. Su rostro era una mezcla de miedo y resignación. Ella lo llamó, susurró él. ¿Qué dijiste? Lo miró la novia, horrorizada. Tú lo llamaste, repitió la figura negra, con su voz rota. Cuando pediste que te devolvieran el tiempo, cuando suplicaste una segunda oportunidad. El murmullo de los invitados creció. ¿Una segunda oportunidad de qué? ¿Qué hizo la novia? ¿A qué se refiere? Pero la novia no escuchaba nada. Solo ese silencio oscuro que la separaba del mundo cada vez más. La sombra avanzó un poco. Y con ella, un sonido. Un crujido. Como huesos raspando piedra. Como siglos de silencio quebrándose. La Catrina finalmente habló. Ella también firmó. La novia negó con la cabeza, repetidamente, como si quisiera arrancarse la idea de la memoria. No, no, yo jamás. Pediste más vida, dijo la Catrina, suave. Y el precio, siempre llega. La novia cayó sentada. El dolor, la culpa, el desconcierto, todo le estallaba en las sienes. ¿Qué di yo?, preguntó con voz perdida. ¡Ay! Esa pregunta abrió la herida que todos habían evitado mirar. La sombra se acercó aún más al altar. Y conforme avanzaba, las paredes empezaron a temblar. Los vitrales rotos vibraban como si algo adentro de ellos quisiera escapar. Las flores marchitas se hicieron polvo ante los ojos de los invitados. El novio se inclinó hacia la novia, desesperado. No lo sabía, dijo él. Te juro que no sabía que tú también. Me mentiste. Gritó ella, empujándolo. Me ocultaste todo. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme de qué?, sollozó ella. ¿De la verdad o de la muerte? La Catrina levantó la mano y el novio se quedó inmóvil, como atrapado en un gesto que ya no podía completar. Ambos sabían suficientes cosas como para aceptar el pacto, dijo ella. Pero ninguno quiso entender el precio. La figura negra se acercó más a la sombra recién llegada. Y por primera vez desde que entró en la iglesia, pareció tener miedo. Él viene a reclamar, dijo la figura, temblando. Viene por lo que falta. Un invitado gritó desde atrás. ¿Qué falta? ¿Qué quieren de ellos? La Catrina se giró lentamente hacia la multitud, y los asistentes se callaron al instante, como si sus gargantas hubieran sido selladas por algo invisible. La deuda quedó incompleta, explicó. Una vida entregada, otra salvada. Pero la novia, sin saberlo, pidió más. La mujer sollozó. Yo solo quería vivir. La sombra, ante esas palabras, se detuvo a unos metros de ella.
Y el aire cambió. Se volvió pesado. Abismal. Como si el mundo se estuviera hundiendo hacia un punto que nadie podía ver. La Catrina continuó. Cuando imploraste por tiempo, diste algo tuyo a cambio. ¿Qué? Preguntó la novia, con lágrimas. ¿Qué entregué? La muerte levantó la mirada. Y en esos ojos pintados, fríos, inmensos, había tristeza. Tu sombra, dijo. La novia tembló. Eso no tiene sentido. La figura negra negó despacio. Sí lo tiene. La sombra no es solo sombra. Es memoria. Es destino. Es camino. La Catrina agregó, sin tu sombra, tu tiempo no te pertenece. Pertenece a él. Y señaló a la oscuridad que había entrado por la puerta. Los invitados no entendían. Algunos lloraban abiertamente. Otros gritaban que querían salir. Pero las puertas, las puertas no se movían. La novia comenzó a temblar. ¿Qué quiere entonces? Lo que siempre quiso, respondió la Catrina, dando un paso hacia ella. Lo que tú entregaste sin saber, el resto de tu vida. La novia palideció. El novio gritó, no la toquen. Llévenme a mí. Tu precio ya está pagado, dijo la muerte. El de ella, no. La sombra avanzó un paso más. Y en ese paso, mis niños, el aire se desgarró. Las lámparas estallaron una por una. Los bancos se sacudieron como si algo invisible los empujara. Las paredes parecían respirar. La novia trató de levantarse, pero no pudo. El novio quiso abrazarla, pero no lo dejaron. Los invitados suplicaron. Y la figura negra lloró sangre oscura. Y entonces, la sombra habló. No con palabras humanas. No con sonidos. Sino con un rugido profundo que se sentía más que se escuchaba. El pacto se cumple hoy. La novia gritó. El novio lloró. Y la iglesia entera pareció inclinarse hacia esa criatura como si la gravedad misma obedeciera su voluntad. Y justo cuando la muerte levantó la mano para indicar quién sería tomada. Justo cuando la sombra se estiró hacia la novia. Justo cuando el destino parecía sellado, algo se movió detrás del altar. Un segundo destello. Más fuerte. Más vivo. Más imposible. Y ese destello, mis cielos, rompió el pacto en dos. Lo que estaba a punto de revelarse, iba a destruirlos o salvarlos. No había punto medio. Mis niños. Si el caos que vieron hasta ahora les heló la sangre, prepárense. Porque lo que ocurrió cuando ese segundo destello surgió detrás del altar, no fue una luz cualquiera. Fue una ruptura, una bofetada al pacto, una grieta en la condena. La sombra, aquel espanto informe que había venido a reclamar la vida de la novia, retrocedió como si hubiera recibido un golpe invisible. No rugió. No gritó. Solo se agitó, como una mancha de tinta tratando de escapar del fuego. La Catrina entrecerró los ojos. Ese brillo no la sorprendió, pero la obligó a observar con más atención. El novio, temblando, se arrastró hacia adelante, como si esa luz le devolviera un hilo de esperanza. La novia, en cambio, estaba paralizada. La luz se reflejaba en sus pupilas dilatadas, pero su cuerpo ya no respondía a nada. Era como si el alma estuviera suspendida entre dos fuerzas que peleaban por ella. Los invitados, los pobres invitados, se cubrieron el rostro, creyendo que lo que estaba por revelarse sería demasiado para ojos humanos. Y quizá tenían razón. Entonces, desde la parte posterior del altar, entre las sombras rotas, entre los restos del vitral que habían caído al suelo, algo comenzó a formarse. No una figura humana. No una criatura. No un espíritu. Era una silueta hecha de luz. Luz temblorosa, cálida, vibrante, pero incompleta, como si faltara algo para que pudiera tomar forma total. La figura negra, esa mujer destrozada por muerte y pacto, dio un paso atrás, temblando como la primera vez que murió. No, susurró. No puede ser. La Catrina respiró profundo. Y sus palabras no fueron de amenaza, ni de dolor, ni de juicio. Fueron de reconocimiento. Ella viene.
¡Ay, mis cielos! ¿Cómo se sintió ese murmullo? La iglesia entera vibró con él. El novio, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: ¿Ella? ¿Quién? Pero no terminó la pregunta. Porque la luz tomó forma. Primero, un contorno femenino. Delgado. Gracioso. Triste. Luego, un rostro, borroso, pero familiar. Un rostro que la novia reconoció de inmediato en el hueco más profundo de su memoria. La novia dejó escapar un sollozo. No, tú no. La figura de luz extendió un brazo. Un brazo tembloroso, incompleto, como si su existencia dependiera de un recuerdo que estaba desvaneciéndose. Y entonces lo dijo. Una frase tan suave, tan dulce, tan desgarradora, que hasta la sombra retrocedió. Tú no tienes la culpa. La novia se desplomó contra el banco detrás de ella. El novio cubrió su boca con la mano, temblando. La figura negra, ¡ay, mis niños! La figura negra gritó. Un grito que no era de odio, ni de furia, ni de venganza. Era un grito de dolor. Porque la figura de luz, esa pequeña chispa de vida que había atravesado la iglesia, era ella. La misma mujer de la foto. La que había muerto. La que había sido sacrificada. La que el pacto había tomado como pago. La hermana. La amiga. La amante rota. La pieza faltante de esa tragedia. La novia lloró desconsolada. No, no puede ser. Tú no estás. La figura de luz se acercó, y con cada paso que daba, la sombra oscura retrocedía más y más, como si aquella presencia fuera incompatible con su existencia. Estoy, dijo. Mientras ustedes recuerden la verdad, sigo aquí. El novio agachó la cabeza. Sabía que ese momento iba a romperlo para siempre. La Catrina alzó el relicario en sus manos. Ella no aceptó que su muerte fuera el precio, dijo. Y por eso, regresó. La figura negra, su cuerpo, su condena, su forma rota, empezó a temblar violentamente, como si la presencia luminosa la estuviera dividiendo en pedazos. La novia extendió la mano hacia la luz. Perdóname, susurró, por no ver, por no saber. La figura luminosa tomó su mano. ¡Ay, mis cielos! ¡Qué imagen! Luz tocando carne. Vida tocando vida pasada. No fuiste tú, fueron ellos. Y su mirada cayó directamente sobre el novio. ¡Ay, mis niños! Si hubieran visto esa mirada. No era odio. No era venganza. Era revelación. La sombra detrás del altar rugió, furiosa, como si aquella luz le estuviera robando el derecho a cobrar el pacto. La Catrina no se movió. Solo observaba. Como juez. Como testigo. Como guardiana de lo inevitable. El pacto aún no está decidido, dijo. Falta la verdad completa. La novia tragó saliva. Miró al novio. Y sintió un dolor brutal en el pecho. Porque en los ojos de él ya no había amor. Ni miedo. Ni culpa. Había resignación. Dilo, ordenó la Catrina. La luz no puede sostenerse sin tu verdad. El novio tembló. Retrocedió. Se llevó las manos al cabello. Yo no quería perderlas. Yo no podía perder a ninguna de ustedes dos. Y la novia entendió. ¡Ay, mis cielos! ¿Cómo entendió? La silueta de luz comenzó a parpadear. La figura negra gritó su dolor. La sombra avanzó con furia renovada. Todo dependía de ese segundo. Del último segundo antes del colapso. El novio apretó los dientes. El templo se estremeció. La muerte bajó la mirada. Y él dijo la verdad. El pacto no fue para salvarte, fue para traerla de vuelta. La novia soltó un alarido. Los invitados gritaron. La figura luminosa titubeó. La sombra rugió triunfante. Y justo cuando parecía que la iglesia iba a partirse en dos, la figura de luz habló. Una palabra. Una sola. Basta. Y esa palabra, ay, mis niños, fue la que volteó el destino de todos. Ay, mis niños. Lo que vino después de ese basta, no pertenece a este mundo.
Lo que ocurrió en ese instante fue tan poderoso, tan visceral, tan definitivo, que hasta la sombra que había venido a cobrar el pacto se detuvo como si hubiera chocado contra un muro de luz. La iglesia entera pareció contener la respiración. Las velas dejaron de chisporrotear. El viento helado se frenó en seco. La sombra quedó suspendida en el aire, temblando, como si aquella simple palabra hubiera fracturado su autoridad sobre los vivos y los muertos. La figura luminosa, esa alma incompleta, esa muchacha arrancada del mundo antes de tiempo, dio otro paso hacia adelante. Su forma temblaba, como si cada avance le costara un pedazo de su propia existencia. Pero avanzaba. ¡Ay! ¡Cómo avanzaba! La figura negra, su contraparte rota, retrocedió arrastrando los pies, como si hubiera reconocido que esa luz, esa pequeña chispa de lo que ella fue, era más fuerte que todo el dolor que la había traído hasta allí. La novia lloraba. El novio temblaba. La Catrina observaba, con esa calma mística, resignada, de quien sabe que el destino está hablando. La sombra rugió, furiosa, desgarrada, mortal, y las columnas del templo vibraron como si fueran a partirse. Pero la luz, ¡ay, mis cielos! La luz no retrocedió. La figura luminosa alzó la mano. Y aunque su brazo era apenas un contorno brillante, incompleto, difuso, la autoridad que emanó de ese gesto fue más antigua que la muerte misma. No más, repitió, con un tono tan suave que parecía caricia, pero tan firme que dejó a todos de rodillas. La Catrina inclinó la cabeza. No en derrota. En respeto. La sombra se agitó con violencia. Su forma se estiró, adelgazándose como un cuerpo hecho de humo forzado a gritar. Un lamento nació en su interior, un lamento que parecía venir desde el fondo de un abismo donde nunca llega la luz. Pero el templo ya no le pertenecía. La novia extendió la mano hacia la figura luminosa, con el corazón expuesto. «Perdóname», susurró. «Yo no sabía, yo no entendí». La luz se acercó más. Y cuando rozó la piel de la novia, algo ocurrió. Un destello. Pequeño, pero profundo. Como una lágrima de sol cayendo sobre una noche eterna. La figura negra gimió. Sus rodillas cedieron. Todo su cuerpo tembló como si estuviera siendo dividido, como si la luz estuviera arrancando cada pedazo de la mentira que la había mantenido atrapada. El novio intentó acercarse, pero la Catrina levantó una mano para detenerlo. «No interferiste cuando debías», dijo ella, con esa tristeza que solo la muerte conoce. «Ahora solo observa». El novio cayó de rodillas, derrotado. La figura luminosa habló de nuevo. Ella no firmó. Ella no sabía. Ella no debe pagar. La sombra se retorció, violenta, como una serpiente atrapada bajo una roca demasiado pesada para levantar. Y entonces rugió. Ella pidió tiempo. Ella pidió vida. Ella entregó su sombra. La novia lloró aún más fuerte. Yo solo quería vivir. Yo no sabía que había alguien que pagaría por mí. La figura luminosa tocó el suelo con sus pies hechos de luz. Y las piedras del templo se iluminaron bajo ella, como si recordaran quién era. «No fuiste tú», dijo. «Fui yo». La novia la miró confundida. «¿Tú?» La luz asintió, su forma parpadeando. «Cuando él pidió traerme de vuelta, tú pediste que él no muriera. Cuando él pidió tiempo contigo, tú pediste que no te abandonaran. Tu sombra respondió al mismo llamado, sin que tú lo supieras. Ay, mis niños». Esa verdad cayó como un rayo silencioso sobre todos. La novia no era culpable. Pero tampoco era inocente. Había deseado vivir. Había deseado amor. Había deseado no quedarse sola. Y el deseo, ay, el deseo, siempre abre puertas que el corazón no sabe cerrar. La figura negra, que era la versión rota de esa misma alma luminosa, cayó al suelo, tosiendo sombras, como si estuviera siendo drenada de un peso eterno. La Catrina habló entonces. La muerte no vino a destruirlas. Vino a unir lo que ustedes rompieron. El novio comenzó a llorar sin sonido. El templo que había intentado mantener se hizo polvo. La sombra avanzó un último paso, reuniendo su fuerza, como si aún quisiera reclamar lo que consideraba suyo. Pero la figura de luz se colocó entre la novia y la oscuridad. Y alzó la voz por primera vez con verdadera fuerza. «Ella no te pertenece.
El templo retumbó. Los vitrales rotos se movieron como si el viento hubiera regresado. Las velas dejaron de temblar. La sombra rugió, una última vez, furiosa, inconforme, rota. Y la figura luminosa extendió los brazos. Sus dedos eran apenas líneas brillantes, pero estaban destinados a un acto final. «Tómame a mí». «¡Ay! ¡Ay, mis niños!», la novia gritó. El novio se desplomó. La figura negra lloró como si estuviera despedazándose por dentro. Los invitados suplicaron por sus propias almas. La Catrina cerró los ojos, y la sombra se lanzó hacia la luz. Un choque. Una explosión silenciosa. Un destello que iluminó cada rincón del templo. Y entonces, la luz desapareció. La sombra también. La figura negra cayó al suelo, vacía, sin movimiento, como si por fin hubiera descansado. Y en el aire, suspendida, flotaba una única cosa, una sombra. La sombra de la novia. Viva. Separada de su cuerpo. Moviéndose sola, como si por fin hubiera recuperado su libertad. ¡Ay, mis cielos! Ese fue el momento en que todos entendieron que el pacto acababa de reescribirse. Y lo que vino después, mis amores, lo que esa sombra decidió hacer, cambió para siempre el destino de los vivos y de los muertos. ¡Ay, mis niños! Lo que vino después de que la sombra de la novia quedara suspendida en el aire, no fue milagro. No fue castigo. No fue salvación. Fue la verdad absoluta, desnuda, inevitable, reclamando su lugar. Porque esa sombra, esa forma oscura, fina, elegante y viva que flotaba frente a todos, no era un fantasma. No era un eco. No era un residuo del pacto. Era la esencia perdida de la novia. La parte de ella que había apagado sin saberlo. La que había sido tomada en silencio para extenderle la vida. La que había quedado atrapada entre la muerte y el deseo. Y ahora, por primera vez desde el pacto, estaba libre. La sombra latía. Ay, sí, latía como un corazón hecho de oscuridad. Una pulsación suave, dolorosa, que hacía temblar la luz de las pocas velas que seguían ardiendo. La novia, aún de rodillas, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su propia sombra, y por un instante, no hubo miedo. Hubo reconocimiento. Como si dos versiones de una misma alma se miraran después de años de estar separadas. El novio se arrastró hacia atrás, aterrado. Eso no es real, susurró. La Catrina lo miró con una mezcla de compasión y juicio. Es más real que tú, respondió. Más real que tus promesas, y que tus mentiras. La figura negra, ya sin la presencia maldita que la habitaba, yacía inerte en el suelo. Ligera. Frágil. Como si la vida que había cargado no fuera suya desde hacía mucho. Los invitados, ay, los pobres invitados, ya no sabían si rezar, correr, gritar o cerrar los ojos para no ver lo que tenían enfrente. Pero nadie podía apartar la vista. La sombra descendió lentamente, acercándose a la novia como una madre que regresa después de demasiado tiempo lejos. La oscuridad se movía en ondas suaves, como si respirara. La novia extendió una mano. ¿Eres tú?, preguntó, con voz quebrada. La sombra no habló, pero se inclinó hacia ella. Le tocó los dedos. Y cuando lo hizo, ¡ay mis cielos!, una oleada de recuerdos explotó dentro de la mente de la novia. Imágenes. Fragmentos. Sombras. Sus propios deseos, sus propios miedos, su pedido desesperado a la vida. Déjame vivir, aunque tenga que entregar lo que no entiendo. La novia gritó. No de terror. De reconocimiento. Porque la sombra no era un castigo. Era el precio. La Catrina habló, con voz grave. Ella entregó su sombra a cambio de tiempo. El pacto tomó eso. Tomó su esencia. Tomó su destino. El novio lloró. Yo no sabía. Juro que no sabía que ella también había dado algo. Pero la Catrina lo silenció con un gesto. No lo sabías, porque no quisiste saberlo. Los que negocian con la vida nunca preguntan qué entrega la persona que aman. Ay, mis niños, esa frase cayó como una piedra en los corazones de todos. La sombra retrocedió un paso.
Luego otro. Como si no quisiera tocar demasiado tiempo a la novia. Como si hubiera vuelto solo para completar algo, para sellar algo, para decidir algo. La luz que había defendido a la novia ya no estaba. Su sacrificio había sido total. La figura negra, la muchacha sacrificada, no respiraba. La sombra, la esencia de la novia, vibraba con una tensión creciente. Como si tuviera que escoger entre dos caminos, volver a su dueña o reclamar su propia vida. La novia, temblando, murmuró: «Si vuelves a mí, ¿qué pasa?» «¿Y si no vuelve?», susurró un invitado. La Catrina respondió: «Si vuelve, ella vivirá. Pero lo que fue entregado deberá pagarse con otra cosa. Una deuda no desaparece, solo cambia de dueño». La novia palideció. «¿Y si no vuelve?». La Catrina bajó la mirada. Ella quedará incompleta, sin sombra, sin destino, apenas tiempo vacío que la muerte puede tomar cuando quiera. La novia comprendió. ¡Ay! ¿Cómo comprendió? La sombra estaba eligiendo por primera vez. No obligada. No arrancada. No negociada por nadie. Ella misma decidía. La sombra levantó la cabeza. Si pudiera tener ojos, habrían estado llenos de lágrimas. La novia alargó la mano otra vez. «Por favor, sea lo que sea, quédate conmigo». La sombra se detuvo a un palmo de su piel. Pero no avanzó. La novia lloró. Y entonces, algo aún peor ocurrió. La sombra giró la cabeza hacia el novio. «Ay, ay, mis niños». Esa mirada oscura, silenciosa, fue más punzante que cualquier sentencia. Como si la sombra lo acusara. Como si lo señalara. Como si entendiera que él había sido quien rompió el equilibrio primero. El novio cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname», suplicó. «Si tienes que tomar algo, tómame a mí». La Catrina cerró los ojos, triste. «Él no tiene nada más que dar», dijo. Ya entregó todo lo que tenía para ofrecer. Lo único que le queda es culpa. La sombra volvió su atención a la novia. La novia respiró hondo. Temblando. Vacía. Rota. Viva. «Hazlo», susurró ella. «Lo que decidas. Yo lo acepto». Ay, esa frase, esa rendición absoluta, esa entrega sincera, movió algo dentro de la sombra. La oscuridad tembló. Se expandió. Se contrajo. El techo del templo crujió. El aire vibró. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en medio de la oscuridad total, solo se vio un movimiento. La sombra abrazó a la novia. No suave. No cálido. No humano. Fue un abrazo inevitable, profundo, absoluto. Un abrazo que la fusionó, o la destruyó, o la liberó. Nadie pudo ver qué ocurrió dentro de esa oscuridad total. Ni la Catrina. Ni el novio. Ni los invitados. Pero todos escucharon algo. El sonido más extraño que podría existir. 2 latidos. Luego uno. Luego nada. Y cuando la luz volvió, ¡ay, mis cielos!, la novia seguía ahí. Pero ya no era la misma. En sus ojos había algo nuevo. Algo que pertenecía a la sombra. Algo que no debería existir entre los vivos. Algo que prometía que el pacto todavía no había terminado. ¡Ay, mis niños! Después de aquel abrazo oscuro, después de ese instante en que la sombra de la novia se fundió, o se devoró, o se entregó a ella, el silencio que cayó sobre el templo no fue un silencio normal. Fue un silencio espiritual. Un silencio final. De esos que anuncian que nada será igual. Las velas, que se habían apagado todas al mismo tiempo, volvieron a encenderse una por una, sin manos, sin aire, sin fuego visible. Como si un hilo invisible las tocara. Como si la vida misma estuviera probando si la iglesia seguía de pie. Los invitados se quedaron completamente quietos. Algunos de ellos, con los ojos abiertos de horror. Otros, con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Todos entendían, aunque no lo pudieran explicar, que aquello que acababan de presenciar no le pertenecía a este mundo. Y entonces la novia respiró. ¡Ay, mis cielos! Ese sonido.
Esa primera inhalación. Como si tragara por primera vez la vida de verdad. Como si su alma hubiera sido tejida de nuevo en la oscuridad. El novio la miró con puro pánico. Porque ella estaba ahí. De pie. Bella. En carne y hueso. Pero sus ojos. ¡Ay! Sus ojos ya no eran solo suyos. La novia levantó la cabeza. Despacito. Como si aún no conociera del todo su propio cuerpo. ¿Estás bien?, balbuceó el novio, arrastrándose hacia ella. Pero ella ni lo miró. No por desprecio. Ni por odio. Es que algo más, algo profundo, inmenso, silencioso, estaba pensando por dentro de ella. La Catrina la observó con un respeto solemne. Como quien mira a alguien que acaba de cruzar un puente que nadie debería cruzar. Ella volvió, dijo la muerte. Pero volvió completa. La novia parpadeó, y en su mirada había un destello oscuro, una sombra viva moviéndose detrás del iris. Era su sombra. La misma que había sido arrancada para prolongar su vida. La misma que había flotado libre segundos antes. La misma que había elegido. Los invitados, confundidos, dieron un paso atrás. Entonces, ¿ya terminó?, preguntó un hombre, temblando. La Catrina negó lentamente. No. Ahora empieza lo que siempre estuvo destinado a ocurrir. ¡Ay, mis niños! Esa frase heló a todos. La figura negra, el cuerpo de la muchacha que había sido víctima del pacto, yacía quieto. Sin dolor. Sin tormento. Como si la luz que la defendió hubiese purificado por fin su condena. La novia la miró. Y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. ¿Ella descansó?, preguntó. La Catrina asintió. Su deuda se pagó. Su historia terminó. Pero la novia lo sintió antes de que la muerte lo dijera. Ella no. Ella era ahora un puente. Una frontera. Una herida abierta entre dos mundos. El novio se arrastró para acercarse a ella. Mi amor, por favor, dime que sigues ahí, dime que eres tú. La novia giró la cabeza hacia él. Despacio. Con una calma que no era humana. Que no era cruel, pero tampoco tierna. Era la calma de alguien que ya vio demasiado. Soy yo, dijo, pero también soy lo que entregué, lo que perdí y lo que volvió para quedarse. El novio lloró con la cabeza gacha. Perdóname, yo solo quería. No, interrumpió ella, con voz baja, profunda. No me salvaste. No la salvaste a ella. Y no te salvaste ni tú. Ay, esa frase cayó como un balde de agua fría sobre el templo. La Catrina avanzó 2 pasos. Las sombras se movieron para dejarle pasar. El pacto tuvo un precio, dijo. Y ya lo pagaron 3 almas. Pero hay algo más que deben entender. Los invitados contuvieron la respiración. La novia levantó la mirada hacia la muerte. Como si ya supiera parte de lo que venía, pero temiera escucharlo. La Catrina habló. Tu sombra volvió a tu cuerpo. Pero no regresó vacía. Ay, mis niños, las fuerzas del otro lado jamás vuelven sin algo. La novia sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué trajo conmigo?, preguntó. La Catrina la observó con una mezcla de compasión y fatalidad. Lo que la sombra vio mientras estuvo separada de ti. Lo que aprendió en la oscuridad. Lo que caminó cuando tu cuerpo dormía. Lo que negoció. Lo que sufrió. Los invitados se empezaron a temblar. La novia bajó la mirada, temerosa. ¿Eso significa qué? Significa, respondió la Catrina, que tú ahora llevas dentro el eco del pacto. Un murmullo de terror recorrió todo el templo. El novio cayó sentado, derrotado. No, ella no puede llevar esa carga. La muerte lo miró con severidad. Ella es la única que puede. Porque fue la única que aceptó la verdad sin huir. La única que ofreció el alma sin exigir nada a cambio. La única que se sostuvo firme ante la oscuridad. La novia sintió un latido profundo dentro del pecho. Un latido diferente. Más denso. Más antiguo. Más real. Como si ella fuera ahora un contenedor. Un refugio. O una puerta.
La muerte se acercó un poco más. Ahora entiendes, dijo, por qué la sombra te abrazó. No para destruirte, sino para darte lo que te faltaba, tu destino. Un temblor recorrió la iglesia. Las lámparas parpadearon. Los vitrales rotos vibraron como si aplaudieran. Y entonces, la novia lo recordó todo. El pacto. El pedido. El miedo. La sombra que entregó sin saberlo. La vida que recibió. El destino que había evitado por años. Sus lágrimas cayeron al suelo. Entonces, ¿qué soy ahora? La Catrina sonrió. Una sonrisa triste. Una sonrisa sabia. Una sonrisa de alguien que ya había visto esa historia repetirse muchas veces, en muchos siglos. Eres lo que siempre fuiste, dijo, la única capaz de romper el pacto y la única capaz de sostenerlo. Ay, mis niños, esa frase fue el golpe final que hizo que todo cobrara sentido. Los invitados sollozaron. El novio tapó su rostro. La novia, en cambio, respiró hondo. Y cuando levantó la mirada, sus ojos brillaban. Mitad vida. Mitad sombra. Mitad mujer. Mitad destino. Y en ese brillo estaba la verdad. La muerte no había venido a llevársela. Había venido a entregarle su lugar. Ay, mis niños. Lo que ocurrió después de que la novia escuchara esas palabras, esas que la nombraban puente, destino y ruptura del pacto, fue un silencio tan profundo que hasta los huesos del templo parecieron detener el crujido. La novia se puso de pie. No temblaba. No lloraba. No buscaba apoyo en nada ni en nadie. Era como si cargara en el pecho una calma nueva. Una calma que no pertenece a los vivos. Pero tampoco a los muertos. Una calma de quien ya entendió su historia. La Catrina inclinó la cabeza ante ella. Un gesto pequeño, pero cargado de respeto. Porque la muerte, ay, mis cielos, no se inclina ante cualquiera. Has vuelto, dijo la Catrina, y lo has hecho completa. Eso jamás es casualidad. La novia sintió un calor extraño recorriéndole el torso. No fuego. No luz. Era como si su sombra, esa entidad que antes era independiente, perdida, dolida, se hubiera sentado dentro de ella, acurrucada, pero despierta. El novio intentó acercarse otra vez. Mi amor, por favor, dime qué hago, qué hacemos, cómo arreglo esto. Ay, mis niños. Lo miró. Pero esa mirada ya no era la de la mujer que se prometió a él. Era la mirada de alguien que ve más allá, como si pudiera leer la vida entera del hombre con un solo parpadeo. Tú ya no puedes arreglar nada, dijo ella con suavidad. Ni tú, ni yo misma. Lo único que podemos hacer es asumir. El novio rompió en llanto. Lágrimas que no eran solo de culpa, eran de alguien que por fin entiende que no merece perdón. Los invitados observaban desde lejos, con miedo de moverse, miedo de hablar. Algunos apenas podían mantenerse en pie. La novia dio un paso hacia ellos. Y cuando lo hizo, las sombras del templo se movieron detrás de ella. Como si la siguieran. Como si la protegieran. Ay, mis cielos, la novia ya no era solo novia. Era algo más. La Catrina explicó lo que todos temían escuchar. Ella lleva dentro la parte del pacto que quedó suelta. El fragmento que nadie quiso reclamar. La verdad que se negó durante años. La memoria de lo que se entregó y de lo que nunca debió entregarse. Un murmullo recorrió la iglesia. La novia cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero cuando abrió los ojos, la lágrima se convirtió en sombra líquida antes de caer al suelo. Los invitados retrocedieron un paso. No por horror, sino porque entendieron que estaban frente a algo sagrado. Algo prohibido. Algo que no debía interrumpirse. La figura negra, la muchacha sacrificada, se desvanecía lentamente, liberada. La novia la miró con ternura. Perdóname, susurró, por haber vivido lo que tú no pudiste. La Catrina sonrió. No le debes perdón. Le debes reconocimiento. Y ya lo diste. La luz tembló suavemente alrededor del cuerpo sin vida de la muchacha, y luego, desapareció. Como polvo que vuelve al polvo. La novia respiró profundo. Al hacerlo,
Su sombra se extendió por el suelo, larga, viva, y luego regresó bajo sus pies como si obedeciera un llamado. ¡Ay, mis niños! Ese gesto lo dijo todo. Ella ya no estaba incompleta. Ella no era víctima. Ella no era deuda. Ella era decisión. El novio la observaba con los ojos vacíos, como si la hubiera perdido aunque siguiera ahí. Entonces, ¿qué eres ahora?, preguntó él, temblando. La novia se acercó 1, 2, 3 pasos. Su sombra se movía con ella, pero no estaba pegada. La seguía como un guardián silencioso. La novia habló. Y su voz, ¡ay, mis cielos!, tenía 2 tonos. La suya. Y la del eco oscuro dentro de ella. Soy lo que dejé ir, y lo que regresó para completarme. Soy la que vivió. Y la que murió. Soy la deuda, y la respuesta. El novio rompió en un llanto seco, devastado, porque entendió que el pacto, aunque reescrito, no los había unido. Los había separado para siempre. La Catrina caminó hacia la salida del templo. Sus huesos no hacían ruido. Su vestido no tocaba el suelo. Antes de cruzar la puerta, miró una vez más a la novia. Tu historia no termina aquí, dijo. Empieza. Y aunque lleves dentro lo que ningún mortal debería cargar, ahora ya no estás sola. La novia bajó la mirada. Su sombra la envolvió por un instante. Como un abrazo. Un acuerdo silencioso. Una aceptación mutua. Los invitados se apartaron sin que ella lo pidiera. El novio, ¡ay, mis niños!, quiso extender la mano una vez más. Por favor, permíteme ayudarte. La novia lo miró con infinita ternura, pero también con un límite claro. Doloroso. Irrevocable. Lo que yo soy ahora, dijo ella, ningún humano puede sostenerlo. El novio cayó al suelo, derrotado. La novia avanzó hacia la puerta. Ni las sombras ni la luz podían decidir a qué lado pertenecía. Y ahí, justo en ese segundo, cuando la muerte ya se había ido, cuando la iglesia parecía contener la respiración una última vez, la novia habló sola. Para sí misma. Para su sombra. Para el destino que la esperaba. Ahora entiendo todo, susurró. Y lo que sigue, ya no es una condena. Es mi camino. ¡Ay, mis cielos! ¡Ay, mis niños! La novia salió del templo sin mirar atrás. Ni llorando. Ni temblando. Con paso firme. Completa. Nueva. Oscura. Viva. Y así terminó la verdad. La verdad que todos temían. La verdad que nadie quería ver. La verdad que, finalmente, hizo sentido ahí, mis niños. Si esta historia les movió algo por dentro, si les dejó ese silencio pegado en el pecho, como cuando uno entiende tarde lo que el destino estaba gritando desde el inicio, entonces no se queden callados. Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en el lugar de la novia? ¿Huir? ¿Aceptar el precio? ¿Romper el pacto, aunque doliera? Sus palabras también cuentan, mis cielos. También sanan. También iluminan las verdades que otros no se atreven a mirar. Y si esta historia los sostuvo hasta el último aliento, si sintieron la sombra, la luz, la culpa, el amor roto, si no pudieron apartarse aunque doliera, suscríbanse, mis amores. Porque aún quedan verdades más hondas, más oscuras, más necesarias. Y compartan este relato con alguien que crea que las deudas del alma nunca regresan. Porque a veces, ay, a veces, lo que uno da por enterrado es justamente lo que la muerte viene a reclamar. Los espero en la próxima historia, donde quizá la sombra vuelva a hablar.